El siglo XVIII es un siglo clave en la historia de España y particularmente de Cádiz y su bahía por distintos motivos. Primero porque en 1717 tiene lugar el traslado de la Casa de Contratación de Sevilla a Cádiz, convirtiéndose esta en la puerta de las Américas y marcando un siglo de prosperidad para la capital gaditana. Así se convertiría en una ciudad cosmopolita donde la burguesía comercial de la época irá tomando buena nota de los nuevos rumbos de la economía, la sociedad y la política del denominado siglo de las luces, que fraguarán en el siglo siguiente en el proceso revolucionario que dará origen al primer constitucionalismo español. También porque el señorío de la isla de León pasa a la corona en 1729 bajo el reinado de Felipe V, quedando ligado el destino de esta ciudad a los grandes proyectos nacionales que habrían de venir de manera casi inmediata. El marqués de la Ensenada crea en 1732 el Arsenal de la Carraca, sobre planos de Jorge Juan. Poco después, en 1766, se constituye el primer ayuntamiento de la isla de León y finalmente en 1770 el departamento marítimo se traslada de Cádiz a San Fernando. Además, en 1793 se coloca la primera piedra del Observatorio de Marina. San Fernando empieza a postularse como sitio idóneo para la Armada, al tiempo que Cádiz pierde importancia tras el Reglamento de Libre Comercio con las Indias de 1778. Estos y otros acontecimientos produjeron un cambio importante en la estructura urbana y poblacional de la isla. Antonio Ponz, historiador ilustrado español, en su obra Viaje de España, habla de la población isleña cifrándola en unas 40.000 almas, sin contar párvulos, transeúntes ni militares acuartelados. Evidentemente, toda esta población generaba problemas relacionados con el hospedaje y la atención a sus enfermedades, epidemias o heridas de guerra. Y la isla no andaba sobrado de este tipo de instalaciones. Fue fundado en 1767 por el obispo de Cádiz, Fray Tomás del Valle. La descripción del edificio realizada por Martínez Montiel es la siguiente. El edificio es obra del famoso arquitecto Torcuato Cayón. De planta rectangular, la fachada, muy sencilla, se articula en varios tramos simétricos separados por pilastras cuyo eje central es el arco de ingreso. Los dos tramos laterales de la entrada presentan arcos de medio punto, rebajados de la pared y dos pisos de balcones. En los restantes alternan frontones triangulares y semicirculares sobre los vanos, al igual que la fachada lateral. Tras la puerta de ingreso se abre un vestíbulo que en el lado izquierdo muestra la entrada a la capilla, donde se encontraba un cuadro de San José, que probablemente se encuentra en el Obispado de Cádiz. Las salas de enfermos, una para mujeres, Nuestra Señora del Carmen, y otra para hombres, San José, tienen interesantes azulejos con motivos florales. Creado en 1767 por el obispo de Cádiz, Fray Tomás del Valle, como hospital de menesterosos y transeúntes en el antiguo camino real que conducía a Cádiz.
emporio de las Américas durante su época de monopolio comercial, 1717-1765. Este notable incremento de población, de riadas de personas que esperaban su oportunidad de viajar al continente americano y que, mientras tanto, eran asistidas aquí de sus dolencias y necesidades básicas, explica el hecho fundacional por parte del obispo gaditano. Prestó importantes servicios a las tropas del ejército y de la marina en unos años cruciales de la historia de España, en los que el país se debatía entre la tradición o la renovación, amén de una guerra de liberación por su independencia. Obligado por estas circunstancias, pronto cubrió las deficiencias sanitarias de instalaciones de los ejércitos españoles. En él hacían las prácticas los colegiales del Real Colegio de Cirujanos de Cádiz. Asistían a la tropa, ya que la asistencia a jefes y oficiales se hacía en el Hospital Real de Cádiz. Aunque en momentos críticos también cubría las deficiencias del Hospital Gaditano, como ocurrió tras las batallas de Cabo San Vicente, 1797, Trafalgar, 1805, los ataques ingleses a Cádiz o el posterior bombardeo francés a la Carraca en 1810. La mayor actividad del hospital se sitúa entre 1797 y 1813, coincidiendo con la situación política de la convocatoria de cortes en la isla y los avatares del cerco francés. En los libros de filiaciones de 1802 y 1805, el 87% de los varones ingresados eran militares. Conocido el dato porque una real orden de estos años obligaba a anotar el oficio de los enfermos. También fueron atendidos en este hospital desterrados y presidiarios, que empezaron a cumplir condenas en arsenales, minas de Almadén o presidios de África. Igualmente fueron atendidos aquí los trabajadores de la ciudad militar de San Carlos, maestranzas y otros operarios de marina como calafates, carpinteros, grumetes, cocineros y otras gentes de mar. Es importante destacar su papel como hospital de referencia, que tuvo que alojar a marinos de la Armada francesa o soldados británicos, conforme las políticas de alianzas internacionales de la monarquía española variaban en el juego de la diplomacia internacional. Tuvo que hacer frente a los brotes epidémicos de fiebres amarillas o tifoideas que se sucedieron a partir de los años 1800, la más virulenta, 1804, 1810, 1819 o la epidemia de cólera de 1834. Así pues, milicia, política y sanidad definen las señas de identidad de este hospital en el primer tercio del siglo XIX. El hospital guardó una estrecha relación con el Real Colegio de Cirugía de Cádiz. Los médicos de esta institución hacían las prácticas como colegiales en este hospital, ejerciendo posteriormente como médicos y cirujanos de la Armada, que prestaban sus servicios en los navíos de guerra y en el Hospital Real de Cádiz, así como en el mismo Hospital San José o posteriormente en el Hospital de San Carlos de la población militar homónima. Toda la centuria decimonónica continuará la labor asistencial y complementaria del hospital con respecto al militar de Cádiz. Ejemplo de ello son las epidemias de viruela 1854, cólera 1884 y disentería, la Guerra de África de 1859-1860, la Revolución de 1868, la insurrección cantonal, etc. Al tiempo no pierde su carácter de caridad al atender a todo tipo de enfermos. Ya en el siglo XX podemos destacar su importancia durante los siguientes acontecimientos: epidemia de gripe en 1918, atentado en el Teatro de las Cortes 1933, heridos de la Guerra Civil, epidemia de tifus 1940-1945 o la explosión de Cádiz 1947. En 1956, el Hospital de San José cesó en su labor hospitalaria y comenzó una nueva etapa como residencia de ancianas, tarea que siguió desempeñando hasta 1984, cuando fue trasladada a un nuevo local ubicado en la antigua huerta del hospital. Finalmente, en 1989, comenzó a funcionar como un centro escolar, bajo la denominación de Escuela San José. Con ello, el edificio continuó y continúa prestando un servicio a la comunidad de San Fernando, como ha realizado desde su nacimiento, aunque ahora en otra actividad como la educativa.
No quisiéramos terminar esta breve sinopsis sin dedicar unas líneas a esos profesionales que a lo largo de más de 200 años han estado sirviendo dentro de los muros de este noble edificio, comenzando por el preclaro obispo Fray Tomás del Valle, que inició esta singladura, hasta el último atraque representado en la figura de la hermana de la Caridad, Florentina Fuentes, de grata memoria en esta ciudad. Gracias a Torcuato Cayón, ilustre arquitecto, referente isleño, y a todos esos cirujanos, colegiales, enfermeros y hermanas de la Caridad, cuyos nombres conocemos, pero relacionarlos a todos excedería el propósito de esta breve exposición. Gracias a todos.